acá comentame cuál era la duda que tenías, ese contenido de que vieron ayer. Claro, estuve leyendo el cuadro este que dice mecanismo de aislamiento reproductivo y no entendí esos cuadros cuando hablaba de los híbridos, o sea que después si llegan a tener descendencia, no entendí a quién hacía referencia. Bueno, pero me hablaste ahí, me preguntaste del aislamiento gamético también. Ese no es de los híbridos, ¿eh? Claro. Bueno, a ver, Bueno. ordenémonos un poquito, así los pueden distinguir entre los dos. Una cosa es que yo el aislamiento lo haga de forma presigótica, quiere decir que yo tengo algún mecanismo por el cual los individuos, digamos, no directamente no se juntan, como sería el aislamiento gamético, ¿sí? Que este lo vieron en el día de ayer. Aislamiento gamético sería que las gametas no son compatibles, ya sea porque las gametas entre sí no se pueden unir, o sea, no se pueden cruzar, o sí llegan a cruzarse porque tienen más o menos el mismo tamaño, pero tienen alguna barrera de incompatibilidad. O sea, la fecundación no termina de ocurrir. En este caso, en los presigóticos, es lo que evita que en realidad se forme directamente el cigoto, ¿sí? Ahora, en el caso de que dos individuos, supongamos que todas estas barreras no funcionaron, o sea, viven en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, son parecidos en tamaño, tienen digamos, el cuerpo similar, las gametas también, y se puede producir realmente la unión de ambas gametas, entonces se forma el cigoto. Entonces ahí vienen los mecanismos de aislamiento reproductivo post-cigóticos, o sea, después de que se formó el cigoto. Acá doy por entendido que hubo una unión entre un individuo de una especie y otro de otra especie, se unieron y dieron un cigoto. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para que ese cigoto no siga sobreviviendo? Por eso los mecanismos son post-cigóticos. En este que estabas preguntando de la inviabilidad de los híbridos, significa, se une un espermatozoide de una especie y un ovocito de otro, pero el individuo que se forma, que a ese se le llama híbrido, porque es la unión de dos especies distintas, ese híbrido no es viable directamente, o sea, no nace. Se forma el cigoto, pero en realidad o no se implanta en el útero, o no se desarrolla, o lo que fuera, y no nace. Y la esterilidad genética de los híbridos es que sí nace, me da origen a un nuevo individuo, que es la cruza entre ambos, pero es infértil. Como por ejemplo el caso de la mula, que es como bastante anecdótico en el caso de los animales, pero la verdad es que en el caso de muchas plantas y de otros animales, incluso invertebrados, es mucho más común. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que se cruza un individuo de una especie y de otro, como puede ser acá una yegua, que es un caballo, y un asno, que es un burro, y me da la mula. Entonces, la mula es un híbrido, no es una especie, es la unión entre dos especies. Pero al ser estéril, la mula, al no poder tener mulitas, o sea, no puede tener descendencia, no se crea una nueva especie, ¿sí? Por eso ese híbrido es estéril, o si logra tener una siguiente generación, puede ser que la esterilidad se dé en la segunda generación de híbridos, que acá les da algunos ejemplos de plantas, porque la verdad que en los animales es bastante raro, como les digo, que se dé, o en algunas especies que no conocemos tanto, no de mamíferos, se puede dar incluso la descendencia fértil de la segunda, o sea, de la primera generación, pero en la segunda generación se corta. ¿Se entiende, Lourdes? Sí, gracias. Bien, no, de nada. Bueno, díganme, no sé qué otra duda tenían. No sé si anotaron algo más en el chat, ahí me fijo. No, esto era lo único. Melanie decía que no entendía las bases genéticas de la especiación. Bueno, a ver, con respecto a las bases genéticas de la especiación, lo que me está diciendo, ¿sí? Es cuál sería la base genética, justamente, para poder explicar este proceso de aislamiento. En realidad, tienen una gráfica, creo que no está acá, pero la tienen en el cuadernillo, dentro de los mecanismos. No, porque acá tienen el texto nada más. Bueno, pero por ejemplo, les da algunos ejemplos de cuando se empezó a estudiar esta base genética y uno dice, voy a buscar cuál es el fundamento, o sea, la parte genética, que me dice si dos individuos de distintas especies se juntan entre sí, ¿cuál es el motivo por el cual no desarrollan un nuevo individuo? Si ustedes se fijan en el cuadrito que tenían, les voy a compartir el cuadernillo porque no está acá en el Power. En el cuadernillo tenían un esquemita que es el gráfico que yo les pasé ahí en el chat, que les hablaba
de la hipótesis de qué pasaría si ese aislamiento en realidad se hubiese producido y luego se vuelven a unir dos individuos de especie distintos y el fundamento de que no vuelvan a formar una nueva especie estaría, por ejemplo, en un mecanismo de un solo locus o de un solo gen, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si en realidad un solo gen sería el que hubiese posibilitado la separación de ambas especies y que no se volvieran a reunir? ¿Sí? Que ahí tienen este gráfico, esperen que ahí se va a compartir, este gráfico que les mostraba en realidad un cuadrito comparativo de qué es lo que pasaría si yo estoy analizando una característica, o sea, un gen, con un locus determinado de una especie y otra. Por ejemplo, en un fenómeno de especiación que conocemos, como la especie del oso pardo y del oso polar, supongamos que el oso pardo tiene como locus el color del pelaje, que es un color de pelaje pardo, y en la especie 2 veo el pelaje blanco, ¿sí? Son locus de la misma característica, que es el color del pelaje. Supongamos que el evento de que se vuelva a unir, que se vuelvan a tratar de cruzar un oso pardo y un oso polar, porque ya no hay una barrera ambiental, se vuelven a cruzar y me generan un híbrido, o sea, una mezcla entre ese rasgo que estoy analizando, que sería el color del pelaje. Supongamos que el híbrido tiene, no sé, un color de pelaje, no sé, manteca, intermedio entre esos dos. Si ese híbrido de la unión de dos especies distintas me da una característica que es viable y es fértil, bueno, obviamente va a dar origen a una nueva especie. Pero una de las explicaciones es si el híbrido me genera un individuo que tiene una aptitud nula, o sea, ese color de pelaje, por ejemplo, sería letal y mataría a ese oso, sería una explicación para decirme, a ver, el oso polar se separó del oso panda. Bueno, el oso panda también, pero del oso pardo. Entonces, el oso pardo y el oso polar están separados. ¿Qué pasa si se volvieran a cruzar? ¿Por qué no me dan descendencia fértil? Porque quizás hay una característica, como yo les puse el ejemplo del pelaje, pero puede ser otra característica, que sea la velocidad de la tasa metabólica, el tipo de nutrición, el tipo de desarrollo neuronal, lo que fuera, un gen que me explique que el híbrido en realidad no es viable. Sin embargo, si bien esto es una hipótesis, queda desechada. ¿Por qué queda desechada? Porque si hubiese sido así, imagínense que en algún momento el oso fue el mismo, antes de dar el oso pardo y el oso polar. Entonces, en el momento que el oso pardo generó, al dividirse y al generar una especie distinta, como es el oso polar, este pelaje blanco, quiere decir que en algún momento este locus, con esta variante alélica, hubiese generado una nueva, por una mutación espontánea, y al cruzar ambas especies hubieran aparecido entre medio heterocigotas. Entonces, si hubieran aparecido heterocigotas y hubieran sido inviables, entonces es muy difícil explicar el mecanismo de esta, digamos, esta base genética de la especiación a través de un solo locus. Porque quiere decir que nunca hubiese llegado a esta especie a diversificar hasta llegar al pelaje blanco si en realidad los fenotipos intermedios y los genotipos intermedios como un híbrido hubiesen sido inviables desde el inicio. Entonces, si bien esto es una hipótesis, queda desechada y la hipótesis que hoy se basa en esta genética justamente que explica la especiación es aquella que se explica por dos o más genes. Por ejemplo, una especie ancestral hubiese tenido, en el caso que les da el ejemplo acá, dos genes distintos, A y B, que tenían una variante y que en un momento, por un evento de cladogénesis que se dividieron dos especies distintas. Ambas por su lado, cada uno acumulando procesos de deriva genética, de selección natural, mutaciones espontáneas, lo que fuera, fueron cambiando. Hubiese podido originar alelos recesivos, o sea, variantes nuevas en una población, por ejemplo del gen A, pero en otra población hubiesen podido generar variantes del gen B. Y en realidad esta especie, que tenía dominantes, por ejemplo, de B, soportaba o hacía que fuera viable el alelo recesivo de A. Y en este caso, en paralelo, otra especie que se partió por otro lado y formó otra especie distinta, otra población distinta, hubiese tolerado los alelos recesivos de B, pero en realidad en A había un dominante. Esta hipótesis, en donde hay un fenómeno de epistasia, en donde los dos genes están superpuestos, me podría explicar mejor por qué estas especies, al cruzarse con determinadas variantes y generar híbridos en ambas características, este híbrido hubiese sido estéril o inviable. Porque en realidad, si yo lo explicaba con un solo locus, con un solo gen, y digo, no, bueno, pero es que nunca entonces hubiese llegado esa característica a generar, por ejemplo, una homocidosis recesiva, o sea, una variante alélica y génica distinta. Pero sí lo podría explicar cuando dos poblaciones se diferenciaron
en el espacio y cuando se juntaron los híbridos generaba un híbrido estéril, con 2 o más genes. Como les digo, esta es una representación en la cual me está expresando 2 variantes. Por eso les da el ejemplo de estos gasterópodos, ¿sí? Que tienen en el cuadrito, que yo también se los expliqué en el audio, que estos gasterópodos tienen el nombre de Avalón. Este Avalón comprueba esta hipótesis de 2 o más genes porque, por ejemplo, se aislaron algunas proteínas que estaban como receptor en el ovocito de estos moluscos, de algunas especies de moluscos. Por otro lado, se estudió otra proteína en el espermatozoide que se llama M7-lisina y que también tiene especificidad para cada una de las especies. Obviamente, todos estos balones partieron de un molusco. Entonces, ese molusco del cual partieron, por ejemplo, podría tener un genotipo L1-L1 para la, no sé, para la M7-lisina del espermatozoide y R1-R1 para la variante del receptor. Y eran específicos de especie, o sea que todos los que pertenecían a la misma especie tenían las mismas variantes alélicas en el receptor del ovocito y en la proteína que está en el espermatozoide. Sin embargo, cuando se dividieron evolutivamente y formaron especies distintas, entonces las variantes de cada una de estas especies, como me pone acá de ejemplo la especie 2 o la especie 3, tendrían una variante distinta al ancestro universal, o sea, al anterior. Pero esa variante nueva quizás puede sobrevivir la variante de la M7-lisina y del receptor del ovocito en la especie 2 y en la especie 3. Pero cuando se vuelven a cruzar entre sí, la heterocigosis entre L2 y L3 y R2 y R3 me hace que esa mezcla del heterocigota sea inviable. Entonces, si ustedes mezclan, como ustedes ya saben en genética, este genotipo con este, van a ver que les va a dar una generación en la cual todos los que sean heterocigotas para esta posibilidad alélica me va a dar un 50% de individuos que van a ser inviables o infértiles. Entonces, se van a generar algunas variantes alélicas como por ejemplo L2-L2 y que tenga R2 y R3. Quizás ahí lo tolero. O también tolero L3-L3, R3 y un R2. Pero cuando son heterocigotas para ambas características, se genera la inviabilidad. O sea, son infértiles, entonces directamente no dejan descendencia. ¿Sí? Es una de las explicaciones genéticas para tratar de ver por qué las especies están aisladas y una vez que se separaron, si se quieren volver a mezclar entre individuos de especies distintas, que obviamente sean parecidos en un montón de características, vivan en el mismo lugar, vivan en el mismo espacio, en el mismo tiempo, tengan el mismo tamaño, tengan compatibilidad de los órganos sexuales, este sería un mecanismo genético para explicar el aislamiento post-cigótico. O sea, ¿por qué son inviables los híbridos? De todos los mecanismos de aislamiento que vimos, este explica la inviabilidad de la cruza, o sea, de forma post-cigótica. Pre-cigótica no, porque ni siquiera se llegan a juntar, así que ni pongo a estudiarme esto. No me voy a poner a estudiar la incompatibilidad de una gameta de una hormiga con un elefante. Porque sí, dale, son 2 animales, pero no hay posibilidad ni que se unan en el espacio, ni que compartan nicho ecológico, ni tamaño, ni órgano reproductivo. Entonces, solo para los que son parecidos, se aparean, generan un cigoto, bueno, porque ese cigoto no sigue viviendo. ¿Se entiende, Meli? Y no sé si alguno más tenía esta misma duda. Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Yo, profe, ayer repasando el cuadernillo, no me quedó bien claro la cuantificación de variabilidad. ¿De cuál? O sea, cuantificar qué tipo de variabilidad. No sé, o si no, decime en qué página está, no sé de qué cuantificación me estás hablando, si de la frecuencia génica, alélica, o sea, de las frecuencias independientes, no sé. Decime si querés la página o lo que no entendiste para que lo podamos ver bien. Porque hay distintas. De electroforesis, eso es lo que no entendí. Bueno, pero la electroforesis es un proceso en realidad general para cualquier evento, para cuantificar en realidad la diferenciación que existe, obviamente, en los distintos eventos, ya sea a nivel de las proteínas o a nivel del ADN. Espérense un minuto que te comparto la imagen. La imagen que les pone ahí es una electroforesis, o sea, puede ser esta, chicos, o puede ser cualquier otra. Espérate un segundo. A ver si se ve.
Esta imagen que tienen acá es un proceso de electroforesis que están cuantificando en realidad distintos tipos de enzimas, por ejemplo acá. Pero en realidad se puede hacer electroforesis de proteínas o se puede hacer también de los ácidos nucleicos. La electroforesis es una técnica de laboratorio. Es hacer migrar hasta distintos polos por un campo magnético determinadas sustancias y las bandas que se van corriendo se leen por determinadas técnicas. Obviamente que viendo esto por ahí dicen, bueno, pero ¿qué quiere decir el 1, 2, 3, 6? O sea, ¿qué me está marcando? No, te está marcando distintos puntos o distintas variantes de las enzimas, pero ¿por qué? ¿Por qué compararon acá distintos tipos de enzimas? Las enzimas son una proteína. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos, algunos son neutros, pero algunos tienen carga positiva y otros tienen carga negativa. La proporción de una determinada tipo de enzima que tenga más aminoácidos con un tipo de concentración, por ejemplo ácidos, y otros básicos, migran en estas banditas que se ven acá, que se tiñen de esa manera en el campo magnético, porque algunas se desplazan más y otras menos, dependiendo de justamente estos aminoácidos cargados o no. Entonces acá describieron 6 tipos distintos de estas enzimas y de acuerdo a la composición de aminoácidos que tienen, algunos migran más u otros menos. Entonces yo puedo ver las distintas variantes de esa enzima y esa proteína. Pero ¿qué es lo importante? Más allá de que se hace corrida electroforética como un mecanismo de laboratorio y la electroforesis se las nombra en un montón de cuadernillos. Lo importante de cuantificar la variabilidad de esta forma es que antes se trataba de estudiar la variabilidad de las distintas especies a través de proteínas, por ejemplo, como este experimento. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando hay una mutación en el ADN o un cambio en las secuencias de ADN, a veces son mutaciones silenciosas. O sea, el ADN, cuando se codifica a una cadena de ARN mensajero, me puede dar una variante, un codón distinto, pero que codifica el mismo aminoácido. Entonces, de repente, yo puedo tener 2 variantes distintas de un determinado tipo de especie, ¿sí? No solo del insecto que estén trabajando acá, sino de cualquiera de ellos, y en esta mosca me dé una variante en uno, pero en realidad no haya una variante, sino que haya 2 especies distintas y la enzima sea igual o se ve igual porque quizás la proteína es igual, pero en realidad el ácido nucleico sí tiene una mutación, pero era silenciosa. Entonces, lo que les explica la cuantificación de la variabilidad es que hoy se cuantifica la variabilidad con técnicas de electroforesis, técnicas de hibridación, bueno, muchas técnicas de avance molecular en las secuencias de los ácidos nucleicos, porque son los que realmente me pueden ayudar a cuantificar la variabilidad. Entonces, ¿qué se hacen estos experimentos? Es decir, a ver, voy a comparar, no sé, una proteína determinada, qué sé yo, el citocromo C de la cadena respiratoria, de esta especie, de esta especie, de esta especie. Entonces, mientras más diferencias haya, más variabilidad hay, se supone que tienen una brecha evolutiva más lejos. Han sufrido varios procesos de especiación y se han subdividido, o sea, varios eventos de cladogénesis o de cambio filético, ¿sí? Eso quiere decir cuantificar la variabilidad, qué tan distintos son sus moléculas de ADN y gracias a eso puedo saber cuántas mutaciones se produjeron. Acuérdense que las mutaciones son la fuente de variabilidad y además son el origen del cambio evolutivo. Entonces yo tengo un cambio en una secuencia, por ejemplo, una determinada proteína o en lo que yo estoy estudiando comparativamente, ese cambio que veo ahí me cuantifica cuántos eventos de mutaciones hubieron para que esa especie se separe de la otra y ver quién deriva de quién. Esto lo van a terminar de entender bien, chicos, cuando, miren, ecología y evolución son 2 unidades que ustedes rinden en bloque temático la semana que viene. O sea que vamos a cerrar el contenido acá. Sin embargo, mañana vemos el TP evaluatorio de la unidad 9 y el jueves, en una sola clase, porque es bien cortito, vamos a ver una unidad que se llama diversidad biológica. La unidad de diversidad biológica me ayuda a entender todos estos eventos de especiación o qué diferencia hay en la variabilidad, porque en realidad a mí me sirve cuantificarlo desde la evolución para ver cuál es la diversidad de especies que existen y quiénes derivaron de quién. Entonces, esta unidad se las hemos metido el jueves para que tengan la teoría, por más de que no se las vamos a tomar, se las vamos a tomar después con el otro bloque temático, pero para que les ayude a entender algunos procesos de evolución que quedaron así medio colgados. Por ejemplo, esto, las técnicas de taxonomía, o sea, de cuantificación de la variabilidad a nivel molecular, que se explican acá como muy por sobre encima, pero se van a desarrollar un poquito más en esta unidad que vemos el jueves, ¿sí? Ahí quizás te ayuda a entender la técnica en sí, pero en realidad lo importante es cuantificar la variabilidad, es cuantificar qué diferencia hay o en el ADN o en las proteínas de forma más inespecífica para ver cuánto se diversificó una especie de otra. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien, no de nada.
Bueno, chicos, miren, mañana, como les digo, tenemos el TP evaluatorio. Sin embargo, acabamos de ver todo el contenido y tenemos como una camionada de un montón de conceptos, así que terminen de leer la unidad, vuelvan a ver estos videitos si hay alguna duda, anótenselas todas y lo que vamos a hacer es un debate de dudas mañana antes de arrancar. Si no hay ninguna duda, arrancamos con el TP, pero vamos a arrancar con las dudas que hayan quedado pendientes de hoy o que les hayan quedado de la unidad, y después de eso yo les doy el ok para que nos pongamos a hacer el TP evaluatorio. Recuerden que los que van a la presencialidad tienen que llevar el TP evaluatorio descargado, seguramente hoy a la tarde se los manda Dani para que lo hagan allá en la presencialidad y lo corregimos, y los que están conmigo obviamente lo van a tener habilitado en la plataforma. ¿Sí? ¿Alguna Profe, consulta? las unidades, o sea, las unidades que vamos a ver el jueves, ¿ya las subió a Google Drive? Sí, ya están subidas las 3 unidades siguientes. En el Drive Evolución es la unidad 9 y está la 10, 11 y 12. 10 es diversidad biológica, 11 es virus y 12 es reino monera. Esos 3 bloques entran en un examen junto, así que están ya las 3 subidas para que las puedan ir descargando. Están desde la semana pasada. Sí, vale. No, eso le iba a preguntar si esas 3 unidades que eran tan cortitas iban a entrar juntas. Sí. Monera es un poquito más largo, pero la unidad que vemos el jueves solita, diversidad es recortita, y es más, virus es más cortita que diversidad. Entonces son tan chiquititas que en realidad como lo contundente del bloque temático siguiente es monera, o sea que son todas las bacterias, porque las otras 2 unidades son muy pequeñitas, así que las vemos muy rápido. Pero ya las tienen las 3 subidas para descargarlas. Ok. Bueno, nos juntamos entonces mañana.